Bien, nuevamente leamos el párrafo desde el versículo 1 de capítulo 5 hasta el 11 y vamos a, Dios mediante, profundizar desde el versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios, Romanos 5, 1 en adelante: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por habernos regalado, Señor, la salvación inmerecidamente. Señor, tan solamente por tu gracia, por tu misericordia, como decíamos hoy al comienzo, pertenecemos a esta tu gran familia, tu cuerpo, la iglesia. Señor, gracias porque, como terminamos de leer el texto, hemos sido justificados por la fe y esa fe ha sido dada por ti. Y Señor, y el sacrificio lo hiciste tú, Señor, y tú nos declaraste justos, Señor, en Jesucristo, a través de Jesucristo. Señor, muchas gracias, Señor, porque de nada nos podemos gloriar. Señor, de nada nos podemos jactar, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Es tan solamente por gracia. Y que podamos reconocer esto y que podamos disfrutar esto es tan solamente porque tú obraste con nuevo nacimiento espiritual en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, por las personas que todavía aún no te conocen, que no conocen la verdad, que no han sido libertados del yugo, de la esclavitud, del pecado. Pedimos, Señor, por salvación para todos ellos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Terminamos de cantar Excelso es nuestro Dios, porque vino a salvar a hombres y mujeres, viles pecadores. Como veíamos la semana pasada, el versículo 8 es realmente increíble y donde vemos que Dios, la demostración sublime del amor de Dios, la demostración infinita de su amor infinito para vos, para con vos, para conmigo, siendo viles pecadores, no habiendo nada bueno en nosotros. Aún lo bueno que nosotros podemos considerar, dice la Escritura, que para Dios es considerado como trapos de inmundicia. Muy horrible, por cierto. Y eso es lo que podría ser llamado justicia, podría ser llamado buenas obras. Nada bueno absolutamente nada. Y el versículo que vamos a tratar de profundizar hoy, versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No sé si por ahí te detuviste a pensar, si cada día, mejor dicho, te detenés a pensar, que por la gracia de Dios no solo sos llamado un hijo de él, sino que sos libre, como dice Pablo, mucho más. O sea, ya Cristo fue entregado por ustedes, por cada uno de nosotros, cuando no teníamos nada bueno, solo pecado, solo maldad, solo impiedad, solo transgresiones. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y una vez que ya somos declarados justos por su gracia y misericordia, por eso dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de su Padre Celestial.
Titulé el mensaje de hoy, la certeza de ser librados de la ira venidera. La certeza de ser librados de la ira venidera. Vos, si verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios, debes estar totalmente seguro de que no va a haber ningún momento en la eternidad donde vas a tener que soportar o sufrir la ira de Dios. Porque alguien ya la sufrió por vos. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, para que podamos meditar y pensar y que diría cada día poder, porque, o sea, desprende realmente agradecimiento a Dios. Cuando pensamos que no solamente por gracia somos salvos, sino que también esta realidad que nos dice acá el apóstol Pablo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para todos aquellos que no creen, que voluntariamente deciden darle la espalda, seguirle dando la espalda a Dios, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Lo hemos leído, pero podemos verlo nuevamente. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. No la mayoría de los días. No unos cuantos días. Todos los días. En Romanos 1, que ya lo hemos estudiado, habla también en versículo 18, capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y vos ya estás libre. Y vos debes estar seguro de eso. Debes estar convencido, o como dice Pablo, persuadido de que has sido por la gracia y misericordia de Dios, por la obra redentora de Jesús en la cruz, librado de esa ira venidera. También podemos ver en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él dice que de Él es la venganza. Él va a pagar cada uno de los pecados cometidos. Cada uno. Eso dice el Señor. Y bueno, acá nos advierte a nosotros como sus hijos, no te involucres en eso. Deja lugar para mi ira. Yo voy a hacer justicia. Como leíamos ahí Salmo 7:11. Dios es pues justo. Él dará la retribución para aquellos que deciden no creer, como dice Juan en 3:36. Fíjense que dice Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si se fijan ahí unos capítulos antes, capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por naturaleza todos nosotros éramos hijos de desobediencia. Y para los que todavía actualmente son hijos de desobediencia, les está aguardando la ira de Dios. Eso es lo que se les espera. Si vemos un par de versículos más en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
beberá del vino de la ira de Dios. Versículo 19 del 14 también. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Yo creo que no tenemos ni idea nosotros, por la gracia de Dios no tenemos ni idea de lo que es el lagar de la ira de Dios, el ardor de la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso cuando mencionaba recién, porque a veces nos familiarizamos tanto con la escritura que por cierto es tan agradable poder memorizarla y tenerla tan fresca en nuestra mente, pero a veces, producto de la misma familiaridad con el texto, perdemos esa capacidad de asombro. Y cuando leemos, como leíamos recién, Romanos 5:8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y a qué nos llevó? Continúa diciendo Pablo. A librarnos de la ira de Dios Padre. Y Cristo, siendo nosotros pecadores, Él pagó realmente el pago que vos tenías, la deuda que vos tenías con Dios, con el Dios infinitamente santo. La tremenda deuda impagable que yo tenía con Dios infinitamente santo. He sido librado de la ira venidera, de la ira, del ardor de la ira de Dios, por mis pecados. Tú has sido librado por todos tus pecados. Pero alguien pagó la cuenta. No es decir que por arte de magia quedaste libre de la ira venidera. Hubo alguien que pagó. Y ese alguien es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Acá en capítulo 15 también de Apocalipsis 1, en Apocalipsis 15:1, dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Tremendo. Versículo 7, capítulo 15 de Apocalipsis. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. No, perdón, 7. Dice 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y vos y yo, por la gracia de Dios, dice acá Pablo, versículo 9 de capítulo 5, Romanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él pagó en la cruz del Calvario, somos salvos de la ira de Dios. Y Pablo quiere que vos y yo, como hijos de Él, estemos verdaderamente convencidos, podamos estar seguros que nuestra salvación no depende de, como ya sabemos, como la Escritura revela, de algo que nosotros no merecemos o podamos hacer. Depende de su palabra, depende de lo que Él ha establecido, depende de lo que Él hizo a través de Cristo. Y de eso podemos estar seguros, porque Él es fiel. Porque el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vos y yo, como hijos de Dios, hemos sido renacidos por su palabra, por esa palabra que permanece, que vive y permanece para siempre. Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es precisa. Es viva. Permanece para siempre. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y un día cuando estemos delante de Él, no vamos a poder decirle no lo que pase y excusarnos. No va a haber excusa que valga. Porque Él sabe qué es lo que realmente, cuál ha sido la intención, por qué hiciste lo que hiciste, por qué dijiste lo que dijiste. Y por la misma razón, cuando dice en versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por la gracia de Dios, porque están todas las cosas desnudas y abiertas y no podemos ocultarle nada. Por la gracia de Dios, nosotros en Cristo hemos sido libres de la ira de Dios. No podemos engañarnos. A nosotros mismos sí nos engañamos, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Ninguno de nosotros. Y por tan solamente por su gracia y misericordia, dice Pablo, hemos sido libertados. Y mucho más, pues mucho más, estando ya justificados. Y él quiere de esta forma enfatizar, o sea, si siendo nosotros viles pecadores, transgresores, enemigos de Dios, Él pagó ese precio y nos declaró justos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice, por eso, pues mucho más, ya siendo salvos, tenemos que estar seguros que vamos a ser librados de la ira venidera de Dios. Porque Él pagó, porque Cristo pagó el precio de todos tus pecados, de todos mis pecados. En 2:3 de Efesios nos dice que, lo leímos recién, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y como contrapartida, ahora somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, ¿quieren poder leerlo? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya dejaste de ser hijos de ira, hijos de desobediencia. Y Primera de Tesalonicenses claramente nos dice ahí en 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió como debía morir cualquier malhechor, pero Él sin pecado. Pero Dios dice que cargó en Él el pecado tuyo, mi pecado, y por eso Él fue a la cruz y fue maldito y soportó la ira de Dios, la ira justa de su Padre Celestial, la ira del Dios infinitamente santo. Y es por eso, por lo que Él hizo en la cruz,
que nosotros podemos ser librados de la ira venidera. Cristo pagó el precio que vos y yo debíamos pagar y soportar en la cruz. El castigo de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Nosotros merecíamos recibir justamente la ira de Dios por nuestros pecados. Y Pablo dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, nuevamente, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirnos desde un principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos? En otras palabras, si Dios nos atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros éramos sus enemigos, estando nosotros, como leíamos en Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, Él nos atrajo, Él nos llevó a Jesús, Él nos regaló la fe, Él logró a través de su Espíritu Santo para que nosotros nos convenciéramos de que éramos viles pecadores y que merecíamos el justo castigo de Dios. Él hizo eso. Dice Pablo, ¿cuánto más? Ahora que somos sus hijos, que ya nos hemos reconciliado, que ya nos hemos declarado justos. Él, obviamente, que estará dispuesto y tiene todo el poder para hacerlo, de mantenernos salvos para siempre, por su Hijo. Si el Salvador agonizante nos reconcilió con Dios, debemos estar totalmente seguros de que el Salvador vivo puede y quiere mantenernos para siempre, disfrutando de su gloria. El efecto de esta verdad en la vida de cada uno de nosotros los creyentes es que nuestro Salvador no solamente nos libertó del pecado y su juicio, sino que también nos libra de la incertidumbre y de la duda acerca de esa liberación. Si Dios ya ha asegurado nuestro rescate del pecado, la muerte y el juicio futuro, ¿cómo podría estar en peligro nuestra vida espiritual presente? No hay razón alguna para que nosotros podamos estar dudando hoy día en este proceso de santificación. ¿Seré salvo? ¿Seré que la salvación es segura? Es imposible. Si Dios ya me declaró justo, dice Pablo, cuando menos me lo merecía, y no es que me lo merezca ahora, pero cuando no me lo merecía, fue por gracia, fue porque Dios quiso y ejerció todo el poder y todo el plan, llevó a cabo todo el plan para salvarme, y me salvó y me declaró justo. Me está prometiendo que como veíamos domingos atrás, que voy a ser glorificado, que con la gloria de Jesucristo yo voy a ser revestido. Yo, vos, todos los hijos de Dios. ¿Y por qué en este presente voy a estar dudando si realmente seré salvo o no seré salvo? Si me voy a perder o no me voy a perder. No hay razón alguna. Debo de estar, dice Pablo, totalmente seguro. Por eso dice una y otra vez, mucho más. Si esto era así, mucho más seguro debo de estar. No debo dar lugar a la duda en ningún momento. Si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para la culminación? Si el pecado en el grado máximo no pudo evitar que llegáramos a ser reconciliados, ¿cómo es posible que el pecado en menor grado evite que permanezcamos reconciliados? Si la gracia de Dios cubre los pecados hasta sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá los pecados de sus hijos? Y como dice la Escritura, no por eso me está dando una licencia para pecar. No. Es todo lo contrario, es que puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios. Podés estar segura de que sos una hija de Dios. Porque por la misma razón de que has sido renacido por el poder de la palabra, como leíamos ahí en Pedro capítulo 1, has experimentado
el trabajo del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, que es que nos convence de pecado. Y no queremos pecar. Lamentablemente pecamos, pero no queremos pecar. Nos da realmente tristeza, nos pesa, nos duele en el corazón pecar contra Dios. Y eso, por la gracia de Dios, por la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos lleva nuevamente a pedir perdón y a poder estar a cuentas con Dios. Pero Pablo dice, debemos estar seguros de que, como después vamos a leer más adelante, lo que dice también, que ya lo hemos leído en capítulo 8. Y por eso es que Pablo hace este tipo de expresa o este tipo de argumento yendo de lo mayor a lo menor. Si cuando éramos enemigos, si cuando estábamos muertos en delitos de pecado, no hubo ningún impedimento por nuestro pecado para que Él nos declarara justos. ¿Por qué ahora? Mucho más que decir, tenés que estar más seguro, tenés que estar más tranquilo, tenés que estar más gozoso. Todas las bendiciones que un cristiano tiene provienen de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en versículo 1 del capítulo 5, mediante Él tenemos paz para con Dios. Mediante Cristo obtenemos la gracia y la esperanza de gloria, versículo 2. Paciencia, prueba y esperanza, versículo 3 al 4. El amor de Dios ha sido derramado, como veíamos unos domingos atrás, por su Espíritu, quien nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones las tenemos como hijos de Dios, que vos y que yo tenemos, provienen de Dios y son eternas. Y podemos estar seguros, como hemos estudiado todos estos domingos atrás, de que no hay nada ni nadie que pueda hacer que esto termine, que sea interrumpido. Todo lo contrario, nadie puede romper podemos decir, esa cadena que nos une, que nos sujeta a Cristo por toda la eternidad. No hay nada, como hemos leído, no hay cosa creada que nos pueda llevar a romper esa cadena y comencemos a dudar. No debemos dar lugar a la duda. No honra a Dios la duda en nuestro corazón. Es más, es pecado dudar. Y también dice, aquí versículo 10, Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense en Hebreos 7:25. Vamos a leer el versículo 22. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús se hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él nos salvó perpetuamente.
nos salvó de una vez y para siempre. Por lo que Él hizo una vez y para siempre también. Y dice que ahora vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice aquí en versículo 10, pues si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice Pablo, podemos estar totalmente seguros de que hemos sido salvos perpetuamente, eternamente, para siempre. Y antes de leer los últimos versículos del capítulo 8, fíjense, versículo 1 de capítulo 8 de Romanos. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Si sos un hijo, una hija de Dios, dice la Escritura, no existe ninguna condenación. Y también dice el versículo 14 que por la razón misma de que sos un hijo o una hija de Dios, sos controlado, sos guiado por el Espíritu de Dios. Ya no es tu propio yo. Yo esto, yo lo otro, yo planifico, yo me proyecto, yo, no. Tu yo, como dice Pablo en Gálatas, debe estar crucificado con Cristo. Y debo vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Los que son verdaderamente sus hijos. Pero cuando somos hijos, dice Pablo, no existe condenación alguna para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne. Lo mismo, la misma idea. No aquellos que dan rienda suelta a los deseos de su carne, sino conforme al Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice en Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, nuevamente, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si ya ha sido sellado por el Espíritu Santo, si ha sido sumergido en el cuerpo, en su cuerpo que es la iglesia, dice Dios, andad también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, si hemos renacido por la palabra de Dios, si tenemos la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como hijos, vivir conforme al Espíritu. Evidenciemos, mostremos el fruto del Espíritu, como hemos visto hace unos domingos atrás. Amor,
que realmente podamos gozarnos en las tribulaciones, como también hemos dado lectura. Cuando Pablo ahí escribe en Filipenses 4 que debemos regocijarnos en el Señor, es que en el Señor no cambia. Dios es inmutable. Las circunstancias nuestras sí cambian. Nosotros muchas veces cambiamos, pero Dios no, su palabra no. Y el fruto del Espíritu no puede cambiar, porque su Espíritu no cambia. Él no cambia. Su Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, o triunidad. Y cuando somos sus hijos, aunque las cosas no salen como nosotros queremos, deseamos, planificamos, el gozo debe permanecer. Y nos podemos, dice, gloriar en Dios en gran manera. Pero no por nosotros, sino por lo que Él ha hecho posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la deuda. Él nos declaró justos. En Él podemos estar seguros de que no hay nada ni nadie, como dice aquí en Romanos 8, más adelante, al final. Versículo 28. Nosotros, yo creo que la gran mayoría de nosotros lo sabemos de memoria y como decía hoy, y estamos tan familiarizados con este versículo que lo repetimos de memoria, pero no realmente no cobra la dimensión que tiene y no lo aplicamos como corresponde, porque sabemos todos nosotros. Esto, si no te pasa a diario, no sé, pasame la clave, no sé si a diario, pero toda la semana seguro que hay algo que no sale como vos planificaste, no sale como vos querés. Y en esos momentos, conociendo de memoria este texto, nos ponemos mal, nos irritamos, nos molestamos. Y Dios dice, estamos hablando como hijos de Dios. Después de haber hablado de que no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne, que debemos andar, si hemos nacido por el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, y si amamos es porque obviamente nos amó, como dice Juan primero, y derramó, como dice acá Pablo, derramó sobre nosotros su amor en nuestros corazones, y por eso nosotros podemos amarle, por eso porque tenemos vida. Y dice, y todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y o sea, realmente para toda la palabra de Dios es una lámpara, es nuestra la luz que realmente necesitamos para examinar nuestros corazones. Porque como decía recién, a menudo cuando las cosas no salen como esperamos o planificamos, nos olvidamos que nosotros los que amamos a Dios, los que somos hijos por su gracia, dice Dios que todas las cosas me ayudan a bien. Todas las cosas que no salen como vos querés, que no están como planificaste, Dios dice, te están ayudando a bien. Y también nos dice, que hemos dado lectura también en Santiago, nos dice que tener por sumo gozo cuando llegues en diversas pruebas. Ya lo hemos estudiado también versículos anteriores del capítulo 5 Romanos, cuando dice, sabiendo que la tribulación anterior, dice versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por naturaleza, obviamente, no tenemos paciencia. Y cuando el Señor usa ciertas circunstancias, muchas veces nos resistimos y no nos gozamos. Y tendríamos que gozarnos y descansar en el Señor. Continúa diciendo el texto de Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo. Fíjense que también la misma modalidad del apóstol
de ir a lo más grande a lo más pequeño. Dice, si no te mezquinó su propio hijo, ¿cómo vas a estar desesperado por las cosas que no te da, de estas temporales? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por vos y por mí. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, nuevamente. Está vivo. Murió para declararte justo. Está vivo intercediendo por vos, intercediendo por mí. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuevamente, no siempre demostramos que somos más que vencedores. Lamentablemente. Versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Te puede quedar algún tipo de duda en este tiempo presente de que no vas a ser librado de la ira venidera? ¿Podés estar con tanta duda, pensando día tras día, no sé si Dios realmente me habrá salvado del todo, me habrá salvado por un rato, me habrá salvado un poco? Después de dar lectura de lo que la palabra del Señor expresa. No hay nada, no hay cosa creada que te pueda separar del amor de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios mismo. Dios lo da determinado. Dios te lo promete. Nosotros muchas veces fallamos a nuestras promesas. No porque tengamos la intención de fallar, pero fallamos. Dios no falla nunca. Su palabra se cumple siempre. Y de eso podemos estar seguros. Y si Él lo dice, por eso Pablo, es la idea del apóstol Pablo. Si ya fuimos, si ya creíste, cuando todavía no tenías, estabas muertos en delitos y pecados, cuando no tenías nada bueno, cuando no podías hacer nada para salvarte a ti mismo. Y Dios pagó el gran precio con la vida de su único Hijo Jesús. Derramó esa sangre bendita, pura, limpia, para cubrir, para quitar todos tus pecados, para saldar tu deuda infinita de pecados. Si Dios hizo eso cuando vos eras un enemigo de Él, ¿cuánto más? Por eso dice, mucho más. Ahora siendo sus hijos, ¿por qué vas a dudar ahora? Y si ya fuiste declarado justo, ¿por qué vas a dudar ahora? Aparte podríamos leer un montón de pasajes que nos dicen de que podemos estar seguros, que si realmente creímos y fuimos declarados justos, podemos estar seguros de que, como leíamos recién, que no hay nada. No hay nada. Si fuimos hijos de una vez y para siempre. No fuimos hijos por un tiempo. No hubo algo tan grave que hicimos como hijos que perdimos la salvación. No es eso lo que enseña la Escritura. Si fue así es porque nunca fuimos hijos. Si es así es porque nunca fuiste un hijo, una hija. Pero si sos un hijo, dice, sos un hijo para siempre. Y de eso se trata y de eso es lo que quiere comunicar el apóstol. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El gozo abundante que Dios da a sus hijos por medio del Señor Jesucristo, incluye el gozo que está lleno de gratitud por la salvación.
Tenemos una salvación tan grande, como dice el escritor de Hebreos, la cual debemos estar cada día agradecidos a nuestro Dios, con un gozo que desborde por lo que Dios hizo, por lo que Dios nos dio en su gracia y misericordia. Así como Él desbordó su amor para con nosotros, si realmente hemos sido alcanzados por ese amor, debemos desbordar en gozo por Dios, hacia Dios. Por eso David, allí en Salmo 34:3, expresa algo que nosotros como hijos deberíamos expresar lo mismo. Salmo 34:3. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandecer a Dios. Exaltemos su nombre. Cantábamos hoy, excelso es Dios. Glorificar a Dios. El capítulo 33, Salmo, dice, versículo 21, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Realmente se alegra tu corazón, se goza tu corazón en Dios. Debemos recordar lo que Dios hizo y que eso no cambia. Y el hecho de que vos seas un hijo, una hija de Dios, eso va a permanecer por los siglos de los siglos. Eso no cambia y las circunstancias cambian. Fíjense en Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entraré al altar de Dios. Hemos estudiado que tenemos libre acceso al lugar santísimo de Dios. También por nuestro Señor Jesucristo. Dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y como leíamos hoy en Gálatas, el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor. Es todo lo que dimos lectura. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Alguien escribió un himno, un tal Charles Wesley, dice, oh, que 1000 lenguas cantarán las alabanzas a mi gran Redentor, las glorias de mi Dios y Rey, los triunfos de su gracia. Escuchad sordos y mudos su alabanza, usad vuestras lenguas destrabadas, y vosotros ciegos contemplad la venida del Salvador, y tú, lisiado, salta de regocijo. Gozosos en Dios, porque Dios no va a cambiar jamás, su espíritu jamás cambia, Jesucristo tampoco cambia, porque es un solo Dios manifestado en 3 personas. Y el fruto lo da Él, permanece en Él, y en su palabra podemos estar seguros, porque como hemos dado lectura al comienzo, su palabra es viva, es eficaz y permanece para siempre. Como dije hoy en un momento, vos y yo podemos ir cambiando y esperemos que vayamos cambiando para bien, que nuestro carácter cada vez sea más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, por nuestras limitaciones, fallamos. No somos siempre fieles. No siempre estamos como deberíamos estar, que nos pide Dios a través de su palabra. Pero sí debemos estar considerando su palabra y poniéndola por obra y pagando el precio de negarnos, como leíamos en Gálatas, de negarnos a nosotros mismos y no dar rienda suelta a lo que dice nuestra carne.
Nuestra carne cuando, como decía en un momento también, cuando no salen las cosas como planificamos, se molesta, y mucho, muchas veces. Nos irritamos en gran manera, nos desanimamos, nos angustiamos, pero recordemos que Dios no cambia, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Consideremos la palabra de Dios, tomemos en serio la palabra de Dios, como hemos dado lectura, si es que he sido renacido por el poder de la palabra de Dios. Si somos hijos, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a seguir obrando en nuestros corazones. Y también por la palabra de Dios podemos estar seguros de que hemos sido ya librados de la ira venidera. Tenemos una salvación tan grande, la cual debemos valorar, disfrutar y agradecerle a Dios cada momento, cada día, y ser conscientes de esta realidad. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Cuanto más ya ahora podemos estar seguros de que no hay nada, como leíamos en 8 al final, en Romanos 8, que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Sos un hijo, sos una hija de Dios, vas a ser hijo para siempre, vas a ser hijo para siempre. Como decíamos ayer en un momento, nuestra vida terrenal es muy breve. Santiago también dice que es como la neblina, como la niebla, pasa muy rápido. Hoy leíamos también 1 Pedro capítulo 1. La vida del hombre es como la hierba del campo, como la flor del campo. Estamos con muy poco tiempo y no cedamos a ofender, a deshonrar el nombre de Dios por dar rienda suelta a nuestros apetitos carnales. Todo lo contrario, neguémonos a nosotros mismos y busquemos vivir por el Espíritu, vivir guiados, siendo controlados por el Espíritu Santo. Ahí también, justamente, Efesio Pablo ahí escribe que debemos vivir bajo los efectos del Espíritu Santo. Y alabando a Dios, cantando salmos, alabándole por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, básicamente, por lo que Él ha hecho, también agradecerle por lo que el precio tan alto que pagó para que nosotros, ni vos ni yo, ni ningún hijo de Él, reciba la ira venidera de Dios Padre. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta verdad absoluta. Gracias, Señor, porque tú quisiste salvarnos. Señor, gracias porque, como dice la Escritura, ha sido por gracia. Nada bueno había en nosotros, solamente pecados. Señor, viles pecadores, muertos en delitos y pecados, todos iguales, todos separados de tu gloria, todos al mismo nivel, Señor, de separación. Esperando, aguardando lo que tú dices, la paga del pecado que es la muerte. El castigo eterno en el infierno. Es el lago de fuego que nunca se apagará y donde el gusano tampoco morirá. Señor, por tu gracia y misericordia hemos sido libres del lagar de tu ira, Señor. Señor, no tenemos ni idea, aún con todo lo que podemos conocer de tu palabra, de lo que realmente eso significa. Tu ira. Tú eres un Dios de ira. Y humanamente nos cuesta comprender, Señor, en toda su extensión, obviamente, por todas nuestras limitaciones, Señor, lo que eso significa. Pero gracias a ti, oh Dios, porque siendo tú un Dios de ira, Señor, también demostraste todo tu amor. Señor, no solamente en mandar a tu Hijo Jesús, sino que fuiste totalmente justo porque como cargaste todos mis pecados, todos los pecados del resto de tus hijos en Jesús, Señor, sobre Él descargaste tu ira justa. Señor, pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir cada día, Señor, consciente de estas verdades, de lo que tu palabra revela. Señor, también no dando rienda suelta, Señor, a nuestros apetitos carnales, sino que podamos, Señor, vivir siendo controlados, guiados por tu Espíritu Santo. Como también, como lo dice claramente tu palabra, siendo una evidencia, una manifestación, Señor, clara de que te pertenecemos, que somos hijos tuyos. Señor,
Líbranos de jactarnos, Señor, porque si algo podemos hacer, algo bueno podemos hacer, es tan solamente por tu gracia. Que siempre busquemos glorificar tu nombre, exaltarte, Señor, como leíamos recién el Salmo 34. Señor, que te exaltemos individualmente y como cuerpo, como iglesia. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.